muy bendecido, que haya tenido un día lleno de la gracia y de la misericordia de Dios. Realmente ese es mi deseo, que este día haya sido un día lleno de victoria, haya sido un día de mucha bendición, eh, haya sido un día donde usted pudo palpar la presencia, usted pudo palpar esas bendiciones de parte del Creador. Con todo mi corazón reciba un fuerte abrazo desde aquí de la ciudad de Guatemala. Sean bienvenidos todos a la plataforma de Varones en Acción. Eh, Así que en esta noche voy a dejar el tiempo a mi hermano Carlitos Abello desde Sacramento. Desde Sacramento va a estar manejando a mi hermano Carlitos el programa de esta noche. Así que adelante, mi hermano Carlitos Abello. Amén, amén, hermano Rigo. Es un privilegio, hermanito Rigo. Sí, espero te sientas mejor de salud también, hermano Rigo. Esas son las oraciones. Y Amén. a la vez, también me permites dar paso a los que van llegando. Sí, a veces te ayudo ahí en lo que van llegando, que a veces se nos pasa. Bueno, hermanos, muy buenas noches a todos. Ya nuestro hermano Rigo dio una cordial bienvenida a todos a esta prestigiosa plataforma. Entonces, vamos a empezar, pues, vamos a empezar alabando y glorificando a nuestro Padre Celestial, todos estos varones y algunas hermanas que nos acompañan con la primera oración, que está a cargo del siervo Arnaldo Rojas, desde la bella Nicaragua. Adelante, hermanito, llévenos en oración, por favor, y gracias. Ujú, Mucho gusto, hermanos. La paz ujú. del Señor sea con ustedes y esta es una hermosa reunión de varones en acción. Así que todos juntos oremos al Padre eterno. Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias, Señor, porque aquí nos tienes en pie. A esta hora de la noche hemos realizado muchos trabajos, diligencias y actividades en tu nombre. Y nos sentimos, Señor, contentos porque quizás la mayoría estamos en nuestros hogares, otros de camino regreso a casa, a poder reunirse con su familia. Nosotros te damos las gracias porque estamos dispuestos, Señor, en este momento a honrarte, glorificarte y estar en comunión en diferentes países de Latinoamérica a pesar de la distancia. Gracias a este medio y plataforma, Señor, estamos reunidos y nuestro deseo es hacer tu voluntad siempre, vivir contigo en comunión, tu Santo Espíritu y obedeciendo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a los que estamos presentes desde el inicio y también a los que se van a sumar. Esperamos, Señor, que el número hoy sea grandioso para que podamos honrarte y glorificarte. Todos los que vamos a participar tenemos unánime, Señor, el mismo espíritu de hacer lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, amén, hermanito Nelson. Sí, hermanito Arnaldo. Bella, bella oración, hermanito, que nos conecta y nos abraza nuestro Padre Celestial. Muchas gracias. Ok, entonces continuamos, hermanos, con el set de alabanza que está a cargo del siervo, nuestro hermanito Nelson Abarca, desde Virginia, Washington, Estados Unidos, esa bella ciudad de Virginia. Ahorita con mucha nieve, me imagino. Ayer el hermanito con frío, pero con una bella voz como él se caracteriza. Adelante, hermanito Nelson. Gracias. Buenas noches con esas bellas alabanzas. Buenas noches, hermanos. Para mí es un gusto siempre el estar con ustedes. Créanme que estos 2 viernes no he podido estar porque hemos estado en algunas actividades, ¿verdad? Pero siempre los he extrañado, de verdad. Y para mí, hermano, es un privilegio, ¿verdad? Compartir este tiempo con ustedes, especialmente para la gloria y honra a nuestro Dios, ¿verdad? Y sabemos que el propósito de esta reunión, hermanos, es
para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por medio de las alabanzas. ¿Verdad? Yo siempre motivo a la iglesia que los cantos son para Dios, ¿verdad? Y la palabra es para exhortación para nosotros, ¿verdad? Así es que cada uno de nosotros démosle lo mejor a Dios, lo que Él siempre ha querido, lo mejor, ¿verdad? Y vamos a iniciar con una alabanza que se titula Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Cuando yo me aprendí esta alabanza, hermanos, créanme que yo me siento privilegiado, ¿verdad? El estar dentro de la iglesia del Señor, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros ese tiene que ser el sentido. Cantemos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos inunda. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos inunda. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Vamos a alabar al príncipe de paz, vamos a gloriar al rey de reyes, y pronto vendrá él, su majestad revelará, y con él por siempre hemos de estar. Cuando el Señor se muestre tal cual es, oh, si su resplandor no más nos cegará, no, trompetas sonarán y cantaremos al Señor cuando en gloria venga él. Vamos a alabar al príncipe de paz, vamos a gloriar al rey de reyes, y pronto vendrá el rey, su majestad revelará, y con él por siempre hemos de estar. Cuando el Señor se muestre tal cual es, oh, si su resplandor no más nos cegará, no, trompetas sonarán y cantaremos al Señor cuando en gloria venga él. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, Señor. Vine a adorar a Dios.
Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre, Señor. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Por mí llevó como cordero llevado al matadero, mas tú no abriste la boca, enmudeciste, ningún pecado en ti se halló. Mas fuiste herido por mi salvación, y así pagaste mi liberación. Mas Dios tu nombre a lo sumo exaltó, sumo exaltado Jesús, nombre sobre todo nombre. Dios tu nombre a lo sumo exaltó, sumo exaltado Jesús, nombre sobre todo nombre. Despreciado fue y desechado por perversos que escondían de él el rostro al pasar. Tal sufrimiento por mí llevó. De los cielos descendió Jesús, el Salvador. Aleluya, gloria a Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria al Dios de amor. Aleluya, 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 gloria al Dios de amor. De los cielos descendió Jesús, el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria al Dios de amor. Aleluya, 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 gloria al Dios de amor. Creo que es el propósito, hermanos, de hacer estas reuniones, de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Y espero que nos estemos gozando en los lugares donde cada uno de nosotros se encuentre. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón.
aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, y en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos, Lord, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. ¿Me queda más tiempo, hermano? Ponga su micrófono, hermano Carlitos. Oh, eso. Ya. Gracias, hermanito. Sí. Hermanito, Este, ¿me queda más tiempo o concluyo mi tiempo? creo que concluyes porque estás en los 20 minutos. Bueno, Entonces, hermanito, muchas gracias, que el Señor les bendiga a todos. Bendiciones. amén, amén. Sí, bellas alabanzas, hermanito Nelson. Si fuera por continuar más, pero tú sabes, hay que regirnos por el tiempo. Hay que respetar el Sí, orden. son 16 minutos y ahí estuvieron. Bien. Sí, muchas gracias, hermanito, por preparar esas bellas alabanzas. Sinceramente que son muy gratas. Muy bien. Continuamos entonces, hermanito. Continuamos entonces con la mecánica del programa. Ya conocemos cómo se mueve y cómo trabaja la plataforma. Entonces, ahora corresponde es la presentación al expositor, que está a cargo del siervo, nuestro amado hermano, Pedro Elías Carreño, desde la bella Colombia. Él tiene la presentación, pues, del expositor de esta noche. Tiene lugar, hermanito Pedro, y muchas gracias. Buenas noches. Ujú. Dios lo bendiga, mi hermano Carlos. Bueno, tengo el privilegio de presentar a mi hermano Tomás Aparrillo, nacido en Perú el 7 de marzo de 1966. Está casado con la hermana Miriam Lisset Martínez de Honduras desde hace 27 años. Han procreado 3 hijos. Sus nombres son Piero Paolo, de 25 años, Débora Beth, de 22 años, y Pavel Gamaliel, de 20 años, todos ellos cristianos y fieles al Señor. El hermano Tomás fue bautizado en la Iglesia de Cristo en Panamericana Norte, Lima, Perú, el 28 de octubre de 1988. Formó parte del grupo de juventud en acción de esta congregación. Luego viajó a Honduras en 1992 para estudiar en el Instituto Baxter de Honduras. Su información académica, el hermano Tomás es licenciado en teología y otros diplomados en el área de educación teológica. De profesión secular es graduado como licenciado en educación y licenciado en filosofía. Su formación laboral en la Iglesia de Cristo ha sido expositor del Ministerio Radial con la Biblia Abierta desde el año 1997 hasta el 2010. Ha sido director académico, fundador del Instituto Bíblico Interoamericano en Perú desde el 2003 hasta el 2013, donde ha servido como profesor en la especialidad de teología, Pentateuco, profetas, romanos, epístolas
carcelarias, epístolas pastorales y Apocalipsis. Es misionero y educador en las iglesias de Cristo en Perú y otros países desde 1997. Hasta la actualidad apoya a las iglesias en conferencias evangelísticas y seminarios y talleres para matrimonios. Como educador, entrena líderes cristianos con seminarios y talleres teológicos y de liderazgo. Ha sido fundador de varias iglesias de Cristo en Perú hasta la actualidad. También es director de la Escuela Global de Misiones en Lima y Trujillo desde el año 2014 hasta la actualidad. Estas escuelas funcionan en la modalidad presencial y virtual. Mis amados hermanos, esta es la biografía de nuestro hermano Tomás Parrillo. Dios los bendiga. Amén, amén. Gracias, hermanito Pedro, por esa excelente exposición a nuestro querido hermano Tomás. Claro que sí, bien clarito, hermano, bien clarito. Muchas gracias por la colaboración, hermano, y todo ello. Ok, pasamos entonces, hermano, a la oración. La oración por el expositor, por nosotros, para que tengamos mente abierta, corazón dispuesto y sobre todo poner por obra lo que Dios nos va a traer en esta noche por medio de nuestro hermano Tomás. Esta oración está a cargo de nuestro siervo del Señor, nuestro amado hermano José Bello, desde el Bello, Chile. Entonces, ¿tiene lugar, hermanito José, para esta oración, por favor? Buenas noches y gracias. Buenas noches, gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder servirle y de poder orar también por la guía y la luz para nuestro hermano Tomás, que sea nuestro Señor Todopoderoso hablando en voz de nuestro hermano. Vamos a pedirle a nuestro Dios de misericordia que sea Él guiando a nuestro hermanito en este sermón de la palabra de nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos, a preparar nuestro corazón para recibir este alimento espiritual. Vamos a disponernos para la oración y para que sea nuestro Señor tocando nuestros corazones y que podamos guardar de su palabra lo que el Señor nos quiera dar. Oremos, hermanos. Padre y Señor nuestro, grande y todopoderoso Dios, tú que moras en gloria, Dios de misericordia. Señor, gracias por este tiempo, Padre Santo, porque tú eres el dador del tiempo, Señor, de la vida, de la salud, Señor, de todas las bendiciones que recibimos, Padre, porque tu bondad es infinita, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Padre. Tú conoces, Señor, y escudriñas nuestros pensamientos también, Señor. Y queremos, Padre, que seas tú, Señor, en este tiempo, también poniendo lo necesario en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, que por intermedio de tu palabra cada uno reciba, Señor, la exhortación, la edificación, Padre Santo, y que puedas tú, Señor, alimentar con tu palabra, Señor, nuestro espíritu, que seas tú, Señor, en voz de nuestro hermano Tomás, apacentando a tu grey, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos ayuda, Señor, a entender lo que es tu voluntad. Gracias, Padre Santo, porque así también nosotros ponemos en práctica, Señor, tu enseñanza, Padre Santo, tu voluntad. Gracias por el ejemplo de tu Hijo amado, Señor, nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida, Señor, por nuestros pecados, Padre Santo, que nos da la oportunidad, Señor, de caminar hacia la vida eterna, Señor, por su sangre preciosa, Señor. Gracias por este tiempo. Sé tú, Señor, conduciendo a nuestro hermanito Tomás, Señor, en esta reflexión de tu palabra. Gracias, Padre Santo, por el alimento espiritual que fortalece siempre nuestra nueva vida en Cristo, Señor, y ayúdanos para que podamos ser valientes, Señor,
en esta gran comisión de la predicación de tu evangelio. Gracias, Señor, y te damos siempre y te pedimos todo, Padre Santo, en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Amén, amén. Gracias, hermanito José Bello, desde allá, desde el bello Chile. Preciosa oración, hermanito, que nos ayuda a prepararnos para la realimentación, que es la finalidad de la plataforma, la finalidad del Espíritu Santo, en que todos crezcamos día con día de la palabra de Dios. Y bueno, el Espíritu Santo en esta noche, como dijimos, va a estar usando a nuestro hermano Tomás Parillo, que él es el hermano siervo del Señor a cargo de este momento de llevar su palabra. Él trae el tema, queridos hermanos, el desarrollo profético del reino de Dios. El desarrollo profético del reino de Dios. Ese es el tema que el hermanito nos trae en esta noche. Entonces, tiene lugar, hermanito Tomás. Gracias, hermanito, por prepararse y usar su tiempo, tanto para grabar como siempre lo haces, y tanto para exponer la palabra de Dios. Entonces, Dios te bendiga, hermano. Tiene lugar. El micrófono es tuyo. Ujú, Gracias. Gracias, ujú. queridos hermanos. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Esta noche vamos a meditar en el tema que está propuesto. Es un tema general que le pasé al hermano, pero ya vamos a especificar un tema relacionado al desarrollo profético del reino de Dios. Es un tema bastante importante en la Biblia. Creo que es un tema sumamente valioso para nosotros, entenderlo, comprenderlo, de cómo funciona el reino de Dios. Y normalmente cuando hablamos de la iglesia y reino, normalmente decimos, ¿no?, que es sinónimo, ¿no? Claro, en un contexto dado es sinónimo, pero en otro contexto dado, en un contexto más amplio, no necesariamente es sinónimo en un sentido, porque la iglesia tiene un comienzo y el reino de Dios, como vamos a tratar de descubrir desde algunos pasajes, yo sé que eso requiere pues bastante entendimiento, estudio, y tenemos que a veces desvelarnos para poder estudiar con profundidad. Y pues ese momento que voy a compartir es fruto de un pequeño esfuerzo, ¿no?, que he hecho para estudiar este tema. Son varios puntos, son varios temas que está desarrollado el desarrollo profético del reino de Dios. Pero vamos a hablar, enfocarnos en un pasaje importante. Así que quiero compartir la pantalla. Ok. Y estamos aquí, queridos hermanos, el tema importante, el desarrollo profético del reino de Dios. Y el reino de Dios es sumamente extenso, y creemos que el reino de Dios pues existe desde que Dios existe. Y como no sabemos, y como sabemos, mejor dicho, que Dios pues no tiene principio ni fin. Por lo tanto, pues, ¿no? El reino de Dios, el gobierno de Dios, pues existe desde siempre, antes que el mundo fuese creado, pues el mundo material en el cual vivimos, el reino de Dios estaba sobre los seres espirituales, ¿no?, que Él ha creado, los ángeles. Sobre ellos gobernaba Dios, aunque la iglesia todavía no estaba en esa época. Entonces, el tema específico es la gloria del reino de Dios. La gloria del reino de Dios, y esto vamos a desarrollarlo entonces esta noche. Como introducción, quisiera indicarles en este sentido que la expresión el reino de Dios, literalmente hablando, pues no aparece en las escrituras, principalmente en el Antiguo Testamento, con excepción de la expresión que aparece como el reino de Jehová en el primer libro de Crónicas 28, versículo 5, ¿no? No voy a leer todos los pasajes que voy citando, voy explicando, y que creo que la mayoría lo entendemos y lo podemos luego revisar también. Entonces, en esa cita aparece la expresión del reino de Jehová, ¿no? El reino de Jehová es un pasaje muy hermoso. Yo voy a leerlo aquí en la Biblia que tengo a la mano. Yo voy a leerlo porque no lo puse en la pantalla de la presentación, pero yo lo voy a leer, este pasaje que es sumamente importante
en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 5. Nos dice así: de entre todos, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo David para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y ahí aparece, ¿no?, la expresión el reino de Jehová, que aparentemente no exactamente como reino de Dios, sino el reino de Jehová. El salmista David habla también de Jehová como el rey que posee un trono y posee un reino. Y eso lo encontramos ahí en el Salmo 103. En ese Salmo 103, versículo 19, dice así, eso voy a leerlo, el versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Muy bien, entonces encontramos acá al salmista David hablando pues de Dios, de Jehová, como el rey, ¿no?, que posee un trono y posee un reino. El reino de Dios se puede entender de varias maneras, pero una de las maneras más sencillas que nosotros entendemos, que podríamos tratar de buscar entender, y este tema requiere bastante estudio, hay bastantes ideas, pensamientos que tuvieron, pues, ¿no? Eso sería, pues, hacer un repaso histórico, ¿no? Cómo definieron, ¿no?, los teólogos, pues, en la mayoría, bueno, en la época, por ejemplo, del periodo patriarcal, en la época medieval, y los teólogos, sobre todo, ¿no? Después de la Reforma, surgieron muchos teólogos evangélicos, distintos grupos, ¿no?, religiosos, y ahí, pues, ¿no? Y luego, pues, en la época moderna, surgieron, pues, teólogos, sobre todo en Alemania, surgieron varios teólogos que hicieron distintas definiciones, ¿no?, sobre el concepto, ¿no?, del reino de Dios, ¿no? ¿Ya? Entonces, en base a eso, pues la teología se ha ido formando, y los conceptos que hoy día se maneja, pues, sobre el tema del reino de Dios, en algunos aspectos estamos probablemente en la misma línea con los evangélicos, en otros, pero cuando se habla de la extensión del reino de Dios, probablemente no estamos en la misma línea, ¿no? Porque los evangélicos o los protestantes, pues, ¿no? Lo quieren extender el reino de Dios casi territorial, entonces, y básicamente terrenal, ¿no? Y de ahí viene el concepto de milenio, que Dios, o a través del Mesías, reinará sobre la tierra, entonces necesariamente Dios tendría que bajar a la tierra nuevamente. Ya hizo Jesús, ¿no?, bajarse a la tierra, hacerse ser humano, y luego morir en la cruz, pero tendrá que volver a bajar nuevamente para gobernar, ¿no?, a este país, o a estas naciones, a este mundo, pues, ¿no?, muy corrupto, inmoral, ¿no?, en el cual vivimos, ¿no? Entonces, el tema del reino de Dios, pues, recorre entre los dos testamentos, se convierte, pues, en el centro del propósito para la historia humana, para la historia mundial. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios afirmó que ejercería su reinado, ¿no?, su gobierno o dominio sobre las vidas, las circunstancias de su pueblo. Ya en otro momento hablaríamos, ¿no?, de cómo Dios ha ido, digamos, su plan, su propósito, cómo ha ido, digamos, planeando y desarrollando, pues, por ejemplo, a través de Abraham, ¿no?, que hay promesas interesantes ahí, que aparece como 7 promesas importantes, ¿no?, que sería en otro momento hablar un poco más sobre esto. Pero cuando hablamos de que Dios, pues, ¿no?, establecería o ejercería su gobierno o su dominio sobre las vidas, circunstancias de su pueblo, y ahí estableciendo, ¿no?, su reino, su gobierno o dominio sobre la vida y circunstancias del pueblo, entonces bajo su rey elegido, el Mesías davídico, ¿no? La soberanía de Dios estaría sobre el mundo, y Daniel habla, ¿no?, de esa soberanía, digamos, del gobierno de Dios. Isaías también nos habla del Mesías, ¿no?, que tendría dominio mundial, ¿no?, dominio total sobre el mundo durante la edad de oro de la bendición. Entonces, y ahí tendríamos que pensar, ¿no?,
cuál es esa edad de oro, de la bendición, ¿no? Y si estamos realmente viviendo en esa edad de oro de la bendición, ¿no? Posible que sí, pero vale la pena ir pensando, ¿no? En estos puntos, ¿no? Entonces, primero quiero, en dos partes que voy a definir esto, el reino de Dios en la profecía, ¿no? El reino de Dios en la profecía. Cuando hablamos de la profecía, pensamos, ¿no? Que puede significar básicamente o simplemente anuncio, proclamación. También puede aludir pues, a la declaración de eventos futuros por revelación de Dios, ¿no? La cual llamamos como la profecía predictiva. Y eso Dios hizo a través, ¿no? De los profetas principalmente. Ellos recibían el mensaje de Dios y lo anunciaban, ¿no? Lo anunciaban, lo proclamaban, algunos aceptaban esas profecías, esos anuncios, otros lo rechazaban, algunos eran de eventos, ¿no? Que iban a ocurrir casi inmediato, otros eventos iban a ocurrir pues a mediano plazo, y otros eventos, ¿no? Tenía un carácter escatológico, ¿no? Un carácter mucho más amplio, mucho más futurista, ¿no? Principalmente cuando hablamos, ¿no? En la época de los profetas, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de Moisés, ¿no? Y en el caso de Abraham y otros personajes, otros patriarcas también ejercieron, ¿no? En cierta manera como profetas, ¿no? Y entendemos que los patriarcas, por ejemplo, ejercían, pues, ¿no? Ejercían, por ejemplo, el sacerdocio, ejercían, pues, ¿no? El poder ejecutivo, el sacerdocio y pues, ¿no? También como profetas de Dios, ¿no? Porque ellos iban anunciando, ¿no? De cosas que a través de sus acciones y a través de la palabra, ellos iban anunciando, ¿no? Lo que ocurriría en el futuro. Y la definición de profeta, el profeta es alguien que anuncia, proclama o pronostica, alguien que habla de parte de Dios, ¿no? Entonces, eso lo leemos en ese texto de Éxodo 7, 1, 2, y ahí Dios le dijo a Moisés, le dijo, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y eso era un plan, un propósito de Dios que tenía que cumplirse. Pero en este caso miramos acá a Aarón como profeta, o sea, como profeta de Moisés en este caso, ¿no? Y Moisés ejerciendo como profeta de Dios, aunque en este pasaje le dice que Dios le ha constituido como Dios, ¿no? Como Elohim. Así que Moisés entonces, un profeta es aquel que pues anuncia, predica, proclama. En el Nuevo Testamento entendemos esa palabra querigma, utilizamos, ¿no? Predica, anuncia, pues el mensaje de otro, pues, ¿no? En este caso, el mensaje de Dios. Y Aarón específicamente anunciaba el mensaje que le decía, pues, Moisés, ¿no? Y Moisés recibía el mensaje de Dios, la cual se transmitía, pues, entonces, el profeta, ¿no? Es una especie de un predicador, ¿no? De un predicador que anuncia el mensaje de Dios, ¿no? Que básicamente que se cumplía en el momento, mensaje ético, mensaje profético, escatológico, y eventos, ¿no? Que estaban pasando en el momento incluso, pues, ¿no? Denunciaba el pecado, la injusticia, los profetas, ¿no? Fueron campeones, ¿no? En el Antiguo Testamento de denunciar las injusticias en la sociedad judía, en la sociedad del pueblo de Israel, ¿no? Y de las naciones, ¿no? Predicaban contra las injusticias, contra la inmoralidad, ¿no? Contra la corrupción, ¿no? Los gobiernos siempre eran corruptos, ¿no? Entonces de eso estamos nosotros ya muy entendidos, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestros países. Entonces, el cumplimiento de la palabra importante, ¿no? Para que un profeta sea validado, sea conocido, sea verificado, ¿no? Que es un verdadero profeta, era por la evidencia de sus profecías, ¿no? Cuando el profeta anunciaba algo, debía de cumplirse. Si el profeta anunciaba algo y no se cumplía, era un falso profeta, ¿no? Y de eso nosotros entendemos a través de la historia, pues han habido un montón de profetas, ¿no? Profetas que se han autodenominado a sí mismos o nombrado por otros, ¿no? No importa si ha sido nombrado por otros o simplemente se autodenominó como profeta, pero anunciaban pues eventos que iban a pasar
en la humanidad, incluso la venida de Cristo a la tierra. Entonces siempre han habido, pero nunca se han cumplido. ¿Por qué llamamos? No simplemente por un prejuicio personal o prejuicio religioso, ¿no? Nosotros lo definimos o lo señalamos, ¿no? Como falsos, ¿no? Sino por la evidencia misma de que sus profecías pues nunca se han cumplido. Entonces, en ese sentido, Dios se cerciora en el sentido de que el pueblo debe entender, debe conocer que cuando un profeta anuncia algo y si sus palabras se cumplen, es el verdadero profeta. Y si sus palabras no se cumplen, no es un verdadero, es un falso profeta. Entonces, el cumplimiento de las profecías bíblicas evidencia que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. La palabra profética decía, ¿no? El apóstol Pedro, ¿no? Ahí en la cita de segunda de Pedro 1, 20, 21. La palabra profética, ¿no? Esa palabra profética que venía ya del Antiguo Testamento, los mismos profetas que predicaban, que anunciaban y que pues a veces pensaban que se iba a cumplir pronto, aún en los días de su vida, que a veces anunciaban, por ejemplo, el Mesías, pero a veces no entendían, pues, ¿no? Aún los ángeles querían entender de quién decía, ¿no? Pero sabían, ¿no? De que se hablaba de alguien, ¿no? De alguien, de un Mesías, ¿no? Que vendría a establecer un reino aquí en la tierra, pero no sabían exactamente quién sería, ¿no? Entonces, por eso tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento, ¿no? Este famoso hombre llamado Eunuco, ¿no? Ministro de Economía de Etiopía, leyendo las profecías, se da cuenta, ¿no? Y por eso pregunta, ¿no? A Felipe, el evangelista le pregunta, ¿no? ¿De quién habla el profeta, ¿no? ¿Habla de sí mismo o de algún otro, ¿no? Una pregunta interesante, ¿no? Entonces, porque una profecía, ¿no? Siempre interesante, siempre nos llama la atención. Creo que el Antiguo Testamento nos llama la atención bastante por las profecías y probablemente a veces lo estudiamos bastante y creo que ustedes mismos estudian bastante, leen las profecías y lo predican, lo enseñan a la iglesia. Entonces, es importante, hermanos, ¿no? Estudiarla, enseñarla también a la iglesia. Ahora, el concepto de reino de Dios, ¿no? El significado principal de Malkut, hebreo, y Basileia, que es la palabra griega del Nuevo Testamento, se refiere, ¿no? A la autoridad o reinado de un rey. ¿Ya? Ambas palabras, tanto hebreo y griego. Pero también hebreo y arameo y griego, bueno, en los tres idiomas en los cuales está escrito la Biblia, el significado principal de reino es reinado, un poder real, ¿no? Un poder real, ¿no? O sea, poder real se refiere al poder de un rey, ¿no? No hablando de un poder real en el sentido de verdadero, ¿no? Sino de un poder real, o sea, de un poder ejercido, ¿no? Por un gobernante que es un rey, un gobierno real, ¿no? Por lo tanto, se refiere más a reinado, que en este caso, pero más propiamente un gobierno real, pero no en función a un territorio necesariamente. Entonces, en algunos pasajes probablemente estas palabras hebreas o griegas puedan referirse pues, a un gobierno en un territorio específico, pero generalmente habla de un reinado. Entonces, se refiere más al reinado que al territorio que forma parte del reino. En este caso, resalta su carácter gubernamental y no territorial. ¿Ya? Entonces, esta última parte está escrito, ¿no? En un libro que se llama Iglesia de Cristo, está en inglés, ¿no? Del hermano Everett, ¿no? Everett Ferguson, ¿no? Entonces, es una cita ahí de esta obra en su libro de Iglesia de Cristo o Eclesiología, ¿no? Es un libro interesante y yo lo uso, ¿no? Para enseñar, ¿no? En un curso de Eclesiología, ¿no? Porque es un libro bastante amplio, extenso que escribió el hermano Ferguson, ¿no? Entonces, a veces los hermanos que escriben, pues, ¿no? Ayudan bastante, ¿no? Por ejemplo, yo uso bastante el comentario del hermano Burton Kaufman, ¿no? Que está en inglés, para estudiar, ¿no? Y enseñar, pues, ¿no? También, tanto en el instituto, en la iglesia, entonces, lo uso bastante, ¿no? Como una referencia, ¿no? Porque tenemos muy pocos, digamos, escritos, ¿no? En la Iglesia de Cristo, comentarios que estén en español, ¿no? Sí hay traducidos, ¿no? Por ejemplo, comentarios muy antiguos, ¿no? De David Lipscomb, de esas épocas. Bueno, entonces, volviendo a repetir un poquito acá, Meluca, reinado, realeza, significa la cualidad de reinar, ¿no? Entonces, ambas citas ahí, por ejemplo, en el Salmo 22,
28, dice que voy a leer algunos pasajes, ¿no? Abdías 21, versículo 21, porque tiene un solo capítulo. En el caso de Salmo 22, voy a leerlo acá. 22, 28. ¿Verdad? Dice 22, 28. Entonces no dice la palabra aquí, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. De Jehová es el reino y él regirá las naciones. Y Malkut, ¿no? Honor real, poder, dominio, dignidad. Y este término es utilizado como Yahvé para declarar que el dominio de Dios es universal, como leemos también en el Salmo 103, ¿no? Versículo 19, y un reino que es para siempre, ¿no? Bien, y la naturaleza del reino de Dios, podemos entender nosotros que el reino de Dios se refiere pues a la soberanía y el reinado de Dios sobre todas las naciones, ¿no? Como lo estamos leyendo en estos pasajes. El reino de Dios se refiere a la soberanía. La soberanía es la atribución que tiene Dios de gobernar como Él quiere, como Él desea. Él sabe, ¿no? De cómo gobernar. Dios no necesita que alguien le enseñe. Dios no necesita un consejo de sabios para gobernar. Los gobernantes hoy en día pues necesitan un consejo de ministros, ¿no? Para que el consejo de ministros asesore, le guíe al presidente, ¿no? Para que pueda hacer un buen gobierno, ¿no? Cuando un gobernante pues tiene malos asesores, malos ministros, entonces se convierte en un gobernante fatal, ¿no? Un gobernante mediocre, ¿no? Como nos ha pasado en mi país, también ha pasado eso, ¿no? Hemos tenido gobernantes mediocres, ¿no? Y entonces nuestra economía marcha en automático ahora, pues, ¿no? No porque los gobernantes están gobernando bien. Ahora, volviendo aquí, entonces, Jehová es el rey del universo, porque es el único y creador de todas las cosas. Por la misma naturaleza de Dios, ¿no? Por la misma naturaleza de Dios, que es eterno, inmutable, ¿no? Que Dios no cambia de parecer, Dios es infinito, entonces es el único Dios, es el único rey del universo. Israel, en determinado momento, que eso del gobierno de Israel, el gobierno del reino de Dios y Israel también requiere un análisis mucho más profundo, para no confundirnos hoy en día, ¿no? En qué sentido Israel puede seguir siendo pueblo de Dios o ya no es pueblo de Dios, entonces requiere también un análisis eso. Para Israel, es la posición especial y exclusiva de Jehová en la tierra, él es su rey. Entonces está hablando de Israel de la Biblia, del Israel, pueblo de Dios. No está hablando de Israel actual en Palestina. No está hablando del Israel moderno, ¿ya? Entonces está hablando del Israel de la historia, el Israel bíblico. Muy bien. El reino de Dios es dinámico, no solo geográfico. Si el gobierno de Dios fuera, pues, geográfico, pues, ¿no? Pues tendría sus limitaciones, ¿no? Porque un pueblo puede ser destruido, pues, en algún momento, y muchos pueblos han desaparecido, pues, ¿no? Y muchos países han desaparecido, ¿no? Y en los próximos siglos, ¿no? Probablemente algunas naciones van a desaparecer. Van a desaparecer porque su economía, pues, ¿no? Va en declive, va cavando, pues, el hoyo, ¿no? Para que, por culpa de los gobernantes, principalmente, pues, ¿no? Los gobiernos, las naciones, algunas naciones, pues, ¿no? Tienden a desaparecer, ¿no? Entonces, pero el reino de Dios es algo dinámico, ¿no? La entrada al reino de Dios no se basa también en un pacto, ni se limita a la participación judía tampoco, ¿no? En la Biblia existen varios pactos, ¿no? Por ejemplo, el pacto de Abraham, y pues el pacto que Dios hizo con David. Existen muchos pactos, ¿no? Y hay grupos, ¿no? Que les gusta hablar mucho de los pactos que hay, ¿no? Pues, ¿no? Y algunos enumeran, pues, 7 pactos, ¿no? 7 pactos, ¿no? Bueno, existen esos, pero no necesariamente marca, ¿no? La cronología del plan de Dios.
existen muchos pactos, probablemente más de 7, pues esos pactos, pues que Dios lo hace. Algunos son pactos, pues, ¿no? Bajo condiciones, ¿no? Y algunos pactos son incondicionales, pues, ¿no? Entonces en Jesús, el reino de Dios, ¿ya? Marcando más o menos ya para nuestros días, en Jesús, en Cristo, el reino de Dios es inminente, es seguro. Y en ese sentido ahora requiere una respuesta inmediata, a diferencia de las esperanzas apocalípticas y un futuro lejano. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, ¿no? Del reino de Dios, que es, cuando hablamos del reino de Cristo propiamente, en este tiempo, ¿no? En esta era, creo que estamos viviendo esa era de oro, ¿no? La última dispensación de la historia humana, ahí pues el reino de Cristo, ¿no? El reino de Dios requiere una respuesta inmediata, ¿no? Y esa respuesta inmediata significa que quiero ser parte de ese reino o no quiero ser parte de ese reino. Entonces, es la elección del hombre, del ser humano, ¿no? Ser parte o no ser parte del reino de Dios. Otra característica aquí del reino de Dios es la universalidad del reino de Dios. La universalidad del reino de Dios será extendida a través del Mesías. El reino de Dios es universal en el sentido de que Dios gobierna el universo infinito. Él es el Señor, Él es el Rey, el gobernante, ¿no? Por excelencia. Pero ese gobierno, pues, viene hacia nosotros, ¿no? Se extiende hacia nosotros. Esa extensión viene a través del Mesías. Entonces, en cierto sentido, diríamos, ¿no? Que la iglesia es la extensión de ese reino infinito que Dios gobierna el universo, y la iglesia viene a ser una extensión de ese reino. No como algo, una línea aparte, pero es la manifestación del reino de Dios en los hombres, ¿no? A través del Mesías. El concepto de ascendencia davídica del Mesías se puede leer en los Salmos y en otros muchos libros proféticos, ¿no? Entonces hay varias citas para poder leer, por ejemplo, aquí en los Salmos, ¿no? Voy a leer algunos nada más, ¿no? Por el tiempo también. Si no, voy a terminar mi discurso a la medianoche, como lo hizo Pablo. Entonces dice 62, versículos 8 al 11. Dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, que sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Bueno, acabo de leer, ¿no? Salmo 72, 8 al 11, ¿no? Y podríamos seguir leyendo las demás citas que aparecen en este pasaje. Así que entonces, el reino de Dios es universal, ¿no? Entonces, las naciones dan reconocimiento. No es el desconocimiento sea, pues, no porque no saben de Dios. Las naciones sabían de Dios, y el concepto de moralidad, el concepto, ¿no? De Dios, la creencia de Dios ya estaba grabada en el corazón del ser humano. Y en ese sentido, Pablo escribió bien claro, ¿no? En Romanos, ¿no? Que el ser humano no tiene excusa para decir, no, yo no sabía nada de Dios, o que no sabía lo que es ser justicia, o lo que es ser solidario, o lo que es ser, pues, ¿no? Amor, o justicia. Entonces, no puede justificarse, pues, ¿no? Porque sabía, ¿no? Pues, el ser humano sabe el bien y el mal, ¿no? Por lo tanto, nadie tiene excusa, ¿no? Entonces, en eso está la respuesta, ¿no? Que cuando alguien pregunta, pues, ¿no? ¿Qué va a pasar con los aztecas, con los mayas, con los incas, ¿no? Que no escucharon el evangelio, pues, ¿no? El evangelio llegó en una época, pues, ¿no? Pues acá al Perú, por ejemplo, el evangelio verdadero llegó el año 1958, 57, aproximadamente, ¿no? Entonces, algunos países un poco más antes, ¿no? Pero aquí a Perú llegó en 1957, ¿no? Vinieron unos misioneros, no misioneros, sino unos ingenieros que eran de la Iglesia de Cristo y trabajaban, pues, ¿no? En la mina que se llama Sao del Perú, en el sur del Perú. Hasta el día de hoy funciona esa mina. Pues trabajaban como ingenieros ahí, pero eran 2, 3 familias, y ellos se reunían, pues, ¿no? Para adorar a Dios los domingos, tomaban la cena, pero no se dedicaban a predicar el evangelio, pues, ¿no? Entonces, de ahí, pues, tuvo contacto con otros para hablar del reino de Dios, ¿no? De esa manera, entonces, llega el reino de Dios.
Muy bien, los elementos del reino, de un reino, el gobernador mismo, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Este es, como decimos, el ABC, ¿no? Cuando hablamos, ¿no?, de reino, el gobernador mismo, o sea, el rey mismo, el ámbito sobre el cual gobierna el monarca o rey, los súbditos dentro de ese ámbito, un sistema de leyes y gobierno por el cual se administra el reino, ¿no? Y así, ¿no? La terminología reino de Dios debe referirse esencialmente al sistema de gobierno o al gobierno de Dios, ¿no? Reino o gobierno de Dios, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos las profecías acerca del reino de Dios. Entonces, acá menciono aquí las 4 profecías acerca del reino. 4 profecías. Primeramente, hay más, ¿no? Pues solamente 4 profecías en este caso, pero no vamos a hablar de las 4 profecías, porque eso sería no solamente llegar hasta medianoche, sino pues hasta el día siguiente. La gloria del reino de Dios. Isaías capítulo 2, versículo 2 al 3. Profecía dada, ¿no?, entre el año 740 y 700 antes de Cristo. El profeta Isaías. Luego, Daniel nos habla, ¿no?, del tiempo del reino de Dios. O sea, Isaías habla de la gloria del reino de Dios. Y Daniel habla del tiempo del reino, en qué tiempo iba a establecer el reino de Dios. Y el profeta Joel habla del poder del reino de Dios, ¿no? Y a veces yo lo digo, el empoderamiento del reino de Dios. Y ese poder vino cuando Jesús prometió, recibiréis poder, ¿no?, cuando haya venido sobre el Espíritu Santo, ¿no? Y eso pasó el día de Pentecostés. Luego, ¿no?, Jeremías habla de una nueva ley del reino de Dios. Esa nueva ley, la que nosotros hablamos del nuevo pacto, ¿no? Una nueva ley. Muy bien, entonces vamos a hablar entonces, básicamente, algo resumido, sobre la gloria del reino de Dios. Punto 2 aquí, la gloria del reino de Dios. Entonces tenemos acá una expresión bíblica, el monte de la casa de Jehová. El monte de la casa de Jehová. Entonces voy a dar una lectura rápida, Isaías capítulo 2, ¿no? Isaías capítulo 2, versículo, bueno, desde el 1, ¿no? Pero principalmente vamos a enfocarnos versículo 2 y 3, ¿no? 4 también. Entonces dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los posteros los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en reja de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, necesitarán más para la guerra. Ok. Entonces, este pasaje me encantaba cuando yo en una época era premilenialista, ¿no? Me encantaba, ¿no? Porque creía que Cristo iba a reinar aquí en la tierra, pues, ¿no? Por lo tanto, las guerras iban a desaparecer, ¿no? ¿Ya? Entonces, los armamentos, pues, ¿no? Los tanques, los fusiles, ¿no? Las armas, ¿no? Las ametralladoras, pues, las espadas, ¿no? Iban a convertirse, pues, ¿no?, en instrumentos, ¿no?, de agricultura, instrumento de paz. Entonces, bueno, pero estudiando este pasaje, entonces, justamente vamos a hablar un poco de esto, ¿no? El cumplimiento de la profecía. La profecía de Isaías acerca del monte de la casa de Jehová. Sabemos muy bien, el término monte o montes en la profecía se refiere pues a las naciones, a los pueblos, ¿no? Monte en singular, a una nación en particular, y cuando se habla de montes, pues, ¿no?, se habla de muchas naciones. Montes, collados son términos, ¿no?, proféticos para referirse a las naciones, a los pueblos, pues, ¿no? Entonces, porque los pueblos están, pues, ¿no?, ubicados, pues, curiosamente, ¿no?, en los montes, ¿no? Los incas, por ejemplo, construyeron pues sus palacios, pues, ¿no? Como, ahí está Machu Picchu, Ollantaytambo, ¿no? Y muchas otras ruinas que hay por Cusco, ¿no? Un montón de ruinas, no solamente de Machu Picchu, sino muchos otros, ¿no? Entonces,
están construidos en los montes, en los montes, ¿no? No está en la parte, en los valles, en la parte plana, ¿no? Sino en los montes, ¿no? O sea, en los cerros muy altos, ¿no? ¿Y cómo le hicieron? ¿Cómo llevaron las piedras, ¿no? Tremendas piedras, ¿no? Y bien talladas y colocadas, pues un trabajo fantástico, ¿ya? Pues cuando la gente visita, pues los extranjeros que vienen a Perú, pues se asombran, ¿no? De esas, en esos montes, ¿no? Peruanos, y ahí están las construcciones, ¿no? Entonces, monte, bueno, en este caso, cuando hablamos de la profecía, tiene un doble significado o cumplimiento. Lo primero, consideramos que la primera se refiere a un cumplimiento inmediato en la restauración del templo y la ciudad de Jerusalén después del exilio babilónico, en los cuales los protagonistas, que son muy conocidos, ¿no? Y un momento, creo que en exposiciones anteriores nos hablaron de algunos de estos personajes, ¿no? De Esdras, Zorobabel, Nehemías, ¿no? Grandes hombres, grandes personajes, ¿no? Que hicieron excelente trabajo, pues, ¿no? Entonces, tres líderes judíos, ¿no? Que hicieron un trabajo importante en la historia y marcaron, pues, ¿no? Cambiaron la historia en un momento dado, ¿no? La historia de Israel, ¿no? Que estaba cautivo. Sabemos que eso pasó 70 años, ¿no? En Babilonia, y luego de regreso a su tierra, ¿no? Para construir, pues, ¿no? Reconstruir, mejor dicho, la ciudad de Jerusalén, reconstruir los muros, ¿no? Reconstruir los muros, pues, una situación no tan fácil, ¿no? Bastante crítica, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero lograron hacerlo. Entonces, y ahí hubo un cumplimiento, ¿no? Entonces, nuevamente, pues, ¿no? Bueno, otros profetas hablaron de otra perspectiva, ¿no? Del Valle de los Huesos Secos, por ejemplo, ¿no? Hablando de la restauración de Israel. En segundo lugar, se refiere al cumplimiento final en el comienzo de la iglesia del día de Pentecostés. La expresión postrero a los tiempos, usada por Isaías, es equivalente posteros tiempos, usado por Miqueas. Últimos días, usado por Joel. La expresión posteros días, por ejemplo, fue utilizada por el apóstol Pedro al comienzo de la dispensación cristiana. Entonces, y ahí Pedro, el apóstol, ¿no? Que predicó por primera vez el evangelio acerca del mensaje que salva al mundo, que salva a la humanidad, pues ahí empieza diciendo, pues, ¿no? Claramente, Hechos capítulo 2, ¿no? Versículo 16 en adelante, y dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel. En los posteros días, dice. Entonces, esta expresión posteros días, ¿no? Es una expresión profética, escatológica, que se refiere a nuestra era en la cual vivimos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nosotros estamos viviendo, como diría Isaías, ¿no? Postero de los tiempos, ¿no? O como diría Miqueas, ¿no? Posteros tiempos. O como diría Joel, los últimos días. O aquellos días, en algunas versiones. Y hay otras expresiones, ¿no? Que aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces no voy a citar el Nuevo Testamento porque estamos buscando el significado en el Antiguo Testamento. Es importante esto, pues, ¿no? Cuando hablamos del reino de Dios y el cumplimiento de las profecías, así que el reino ocurre en los posteros tiempos, ¿no? Entonces, posteros tiempos, entonces, como repito, se refiere, ¿no? Al cumplimiento de la venida del Mesías hasta la segunda venida de Cristo. Significa que estamos viviendo los tiempos de la regeneración, ¿no? Menciono una expresión del Nuevo Testamento. Esta profecía, ¿no? Del reino de Dios, que nos menciona de algunas características aquí. Según la profecía de Isaías 2 al 4, se describe entonces tres características distintivas del monte de la casa de Jehová. El monte de la casa de Jehová, dice acá en Isaías, es elevado sobre los montes y los collados, ¿no? En los montes, los collados, y luego vienen las naciones a ese monte. Entonces, lo que resalta que el monte de la casa de Jehová y monte
puede ser un pueblo, monte puede ser una nación, un reino, pero monte se refiere, ¿no? A un pueblo. No solamente un pueblo en el sentido donde hay casas, ¿no? Sino se refiere donde un lugar donde está poblado por personas. De eso se refiere, ¿no? El monte, aquí, la casa de Jehová. Y la casa se refiere a las personas, no necesariamente a las casas materiales, ¿no? O al templo material, como en unas expresiones pues, se decía, ¿no? Que el templo era la casa de Jehová, ¿no? El templo de Jerusalén. Y así como la casa de Dios, templo de Dios, es considerado la iglesia, aunque no se refiere, lo sabemos, ¿no? No se refiere al templo material, ¿no? Aún en el Antiguo Testamento, pues no necesariamente la casa de Jehová o el templo de Jehová se refería necesariamente al templo de Jerusalén o al tabernáculo, ¿no? Sino a las mismas personas, ¿no? De quienes eran el templo de Dios, el templo de Dios. Muy bien, entonces estas tres características es el magnetismo mundial del reino de Dios, primero. Segundo, el mensaje universal del reino de Dios, porque por el mensaje iban a ser atraídos las naciones. Y sobre todo, hermanos, el fomento de la paz en el reino de Dios. Esta profecía marca, hermanos, de cómo sería la iglesia, de cómo sería el pueblo de Dios establecido a través del Mesías. Creo, queridos hermanos, cuando yo empecé a estudiar este pasaje, me emocioné tanto, hermanos, y cambié la idea de un reino terrenal del Mesías por un reino mucho más profundo, mucho más extenso, un reino mucho más, digamos, desafiador, motivante, un reino de que te convierte, pues, ¿no? Tu vida en una calidad de vida superior. Eso es lo que entendí, ¿no? Cuando estudié este pasaje, cuando empecé a leer y releer y volver a releer, ¿no? Y luego otros pasajes, ¿no? Y a veces revisando algunos comentarios, ¿no? Y los comentarios todos apuntaban al milenio, pues, ¿no? Este pasaje, ¿no? Casi toda la mayoría de comentarios apunta al milenio, ¿no? De Cristo que va a reinar aquí en la tierra, pues, ¿no? Y eso es imposible, ¿no? Cristo no reinará porque la naturaleza del reino de Dios no es terrenal, ¿no? Mi reino no es de este mundo, ¿no? Sí, entonces Jesús no solamente habla de la procedencia, sino también de la misma naturaleza del reino de Dios, ¿no? Entonces, el magnetismo mundial del reino de Dios. Según la visión de Isaías, entonces, todos los pueblos de la tierra serían atraídos y reconocerían la gloria y las magníficas cualidades del reino de Dios. Esto nos hace pensar, hermanos, nosotros, si quisiéramos aplicar a nuestra vida, entonces la calidad de vida que tendríamos, ¿no? Sería como un magnetismo, como un imán que atrae a la gente. Creo que una sencilla actitud que a veces tomamos, ¿no? Cuando la gente pasa por nuestros locales, nuestra iglesia, pues, ¿no? O nos visita alguien y recibimos, ¿no? Con una sonrisa sincera, con una amabilidad, pues, ¿no? Entrañable. La gente se siente atraído, ¿no? Esto es lo que me gusta, ¿no? Esto es lo que estaba buscando. Yo he estado en este grupo donde no hay amor, donde hay injusticia, donde hay indiferencia, donde hay discriminación, pero esta comunidad me atrae, me gusta. Quiero estar aquí. Quiero ser parte de ustedes. ¿Qué tengo que hacer? Y ahí vamos nosotros, ¿no? Arrepiéntete, ¿no? Y bautízate en el nombre de Jesucristo. Ya le damos mensaje, ¿no? Para que las personas puedan entrar a ser parte de nosotros, porque la hemos atraído. Entonces la iglesia atrae al mundo. Atrae, ¿no? No por con sus poderes, ¿no? Con sus magníficos templos, ¿no? Que son importantes esas cosas, ¿no? Pero no porque los locales son bonitos, hermosos, ¿no?
o que nuestros templos no materiales están construidos de oro o están muy bonitos y llaman la atención, ¿no? Sino por la calidad de gente que que participa y que asiste ahí, que convive ahí. Entonces Jesús mismo predijo este magnetismo de la iglesia, hermanos. Y ahí en Mateo, ¿no? Eso quiero leerlo, queridos hermanos, Mateo 8:11, ¿no? Espero que haya anotado bien el versículo, porque a veces nos pasa a los predicadores que anotamos versículos, ¿no? Muy mal, ¿no? En lugar de apuntar 10, ponemos 11 o ponemos 11. Decía aquí, y digo, versículo 11, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? El reino de los cielos, ¿no? Mateo utiliza ese término, ¿no? Mientras Marcos utiliza como reino de Dios. El reino de los cielos, ¿no? Son términos equivalentes, ¿no? Simplemente es una expresión judía, ¿no? Hebrea, ¿no? Reino de los cielos. Entonces dice que vendrán gente del oriente, del occidente, que se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob, en el reino de los cielos. Usted y yo estamos sentados con Abraham, hermanos, porque quería hablar, ¿no? Un momento, si Dios permite, hablaré, por ejemplo, las promesas que Dios hizo a Abraham, ¿no? De cómo las naciones también iban a ser atraídas, ¿no? Por la misma promesa que Dios hizo a Abraham, ¿no? Y eso se hizo realidad a través de la simiente. Pero es importante esto, el cual predicaría el evangelio del reino de Dios a todas las naciones, ¿no? El evangelio debía ser predicado a todas las naciones. Y ahí tenemos, ¿no? La gran comisión, ¿no? La gran comisión, que el evangelio sería predicado a todas las naciones, ¿no? Y bueno, los demás, 28, 19, Marcos 16, ustedes lo conocen, ¿no? Pero Mateo 24, versículo 14, que también ustedes lo conocen, ¿no? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, el evangelio sería predicado. Entonces la gente va a ser atraído, ¿no? Por este magnetismo que tiene el reino de Dios, ¿no? El único pueblo, nación que trae con su magnetismo es la iglesia. El día de Pentecostés, hermanos, en el día de Pentecostés, las naciones estaban reunidas para contemplar la belleza de la iglesia. Y ahí se convirtieron 3,000 almas, fueron atraídos por ese mensaje poderoso, por el hecho de que el Mesías había muerto y había resucitado y está sentado a la diestra de Dios, siendo rey, señor, y se rendieron, pues, ¿no? Fueron atraídos 3,000 almas. Y por otro lado tenemos la visión del cántico de Apocalipsis 5, 9, 10, describe la iglesia procedente de naciones, pueblos, tribus, etcétera. Y así lo menciona. La visión del cántico. Felices, contentos, porque están en el reino de Dios. Dios está en el trono y ellos están sumisos, rendiendo culto, rendiendo adoración al Dios eterno, infinito, al Cordero que está inmolado, al candelero de 7 brazos, el Espíritu Santo. En ese sentido figurado también la iglesia es la casa de Jehová, es la casa del Dios viviente, decía el apóstol Pablo. Es la casa de Jehová, es la casa del Dios viviente, el monte de la casa de Jehová. En segundo lugar, el mensaje universal del reino de Dios. El mensaje, hermanos, universal, el evangelio saldría de Jerusalén. Así nos dice, y eso sabemos muy bien, que de Jerusalén empezó el mensaje a predicarse el evangelio. Efectivamente, la nueva ley, el evangelio de Cristo, salió de la ciudad de Jerusalén tal como estaba predicho, tal como estaba profetizado. Lucas 24, 46 dice, de Jerusalén, quédense en Jerusalén, de ahí saldrá la palabra de Dios. Hechos 1:4 nos habla también. La palabra del Señor salió de Jerusalén por medio de la predicación hecha por los apóstoles. Y 3,000 almas empezaron a caminar en los caminos del Señor. Y la misión de la iglesia se contempla entonces en la predicación de las palabras, es decir, el evangelio a escala mundial.
Romanos 1:16 describe esa naturaleza del evangelio para todas las naciones. Y la iglesia también es columna y baluarte de la verdad, como lo dice Pablo, ¿no? Y ahí en 1 Timoteo 3:15, ¿no? Y el 16 dice que es pues la casa de Jehová, la casa de Dios o del Dios viviente. En tercer lugar, hermanos, la iglesia fomenta la paz, hermanos. Somos los seres humanos más destacados, los seres humanos más importantes, porque solo la iglesia puede fomentar la paz. Y es importante el fomento de la paz en el reino de Dios. La iglesia es el reino de Dios, un lugar donde hay ausencia de enfrentamientos y conflictos, pues las armas de guerra se convirtieron en herramientas productivas. ¿Qué es lo que buscamos en la iglesia, hermanos? Producir, productividad. No, la iglesia no es un lugar de debates ideológicos, teológicos, ¿no? ¿No? Generalmente los debates son cuestiones ideológicas, pues, ¿no? Y la teología es propiamente pensar en Dios, ¿no? Si hacemos teología o un estudio teológico, y ya como en un momento expliqué, ¿no? Que todos hacemos realidad teología. Pero a veces hay iglesias que se convierten simplemente en un centro de debates ideológicos, pues, ¿no? ¿Ya? Y incluso en las redes sociales, pues, ¿no? A través de Zoom, a través de otras, de otros programas que existen, pues, ¿no? Hacen debates, ¿no? De quién tiene la razón, ¿no? Y al final todos se quedan con su ideología. Distintos temas, ¿no? Entonces, si hay conflicto, enfrentamientos, ¿no? Donde salen resentidos, ¿no? Nadie quiere perder, pero nosotros estamos para fomentar la paz, hermanos, a través del evangelio. La paz que predica la iglesia no es una paz convencional o política, es una paz que procede del corazón transformado por Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice Jesús. Esa paz de Cristo que está en nosotros. Es una paz profunda. Es una paz como resultado de la justificación. Es una paz que Dios me justificó, me declaró libre, sin culpa, habiendo sido yo delincuente, un maldeciente, pues, ¿no? Un malhechor, ¿no? Pero Dios me justificó, me dijo, eres libre, sin culpa. Y producto de eso tenemos la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, decía el apóstol Pablo en Filipenses. La iglesia es una agencia pacificadora, porque predicamos el evangelio, es el evangelio de la paz. En consecuencia, es una paz espiritual, es una paz profunda, una paz de naturaleza celestial, una paz verdadera, hermanos. Eso lo disfrutamos, ¿no? Y estos pasajes que están citados ahí, todos lo conocemos. Simplemente vale recordar en su corazón, ¿no? Incluso creo que hasta de memoria lo saben ustedes, ¿no? Y algunas también lo sé, y está en mi corazón, y cuando hay necesidad de paz, pues, ¿no? Este pasaje, ¿no? Me conmueve, me hace reflexionar cuando probablemente estoy causando por ahí, ¿no? Guerras, conflictos, ¿no? Puede ser en mi familia, con otras personas, en el trabajo, ¿no? Algunas veces tengo que pelearme con los padres de familia en el trabajo, ¿no? Pero me acuerdo, ¿no? Que debo fomentar la paz, ¿no? Y me calmo, pues, ¿no? Cuando un padre de familia iracundo, enojado, viene reclamando por su hijo, pues, ¿no? Que ha sido tratado, algo pasó, o se comportó mal, ¿no? Y no quiso reconocer que su hijo se comportó mal, que tiene la culpa el otro. Está enojado el padre de familia, pues, ¿no? Yo también, pues, ¿no? Como que me pongo enojado también, pues, quiero pelear, pero pues no es la causa, porque tenemos la paz de Cristo, una paz especial, profunda, hermanos. Termino, hermanos, diciendo algunas cosas importantes. El reino de Dios está activo en la historia, y sobre todo en la historia de la iglesia. Somos parte de ese reino dinámico, activo. El reino es un reinado de Dios que no tiene principio ni fin. La iglesia va a tener su fin, pero el reinado de Dios universal no tendrá su fin. Y seguiremos bajo el dominio de Dios, aun cuando estemos ya transformados, cuando Cristo nos lleve. El reino de Dios está presente donde quiera que Dios esté presente. Dios es omnisciente, omnipresente. Y ahí está Dios, el reino de Dios. El reino de Dios genera una nueva humanidad.
Eso somos nosotros, ¿no? El reino de Dios es eterno y tiene una victoria segura. Porque en el reino de Dios somos victoriosos, somos felices, porque Dios, ¿no? Gobierna, ¿no? Nuestra vida. Gobierna nuestra vida y nos ayuda, queridos hermanos. Gracias, hermanos. Agradezco, ¿no? Por su paciencia. Me pasé mucho tiempo. Dios lo bendiga, hermanitos. Amén, amén. No, gracias a usted, hermanito Tomás, por ese bello mensaje. Por cierto, me gusta la parte de el desarrollo, porque eso fue lo que explicaste en esta noche, el desarrollo de del, del reino, tanto en el antiguo como en el nuevo. Muchas gracias, hermanito Tomás, por prepararte para este tema y compartirlo con esta prestigiosa plataforma. Muchas gracias, hermano. Valoramos sinceramente y apreciamos ese trabajo que usted hace. Y Dios bendiga tu ministerio, hermanito Tomás. Continuamos entonces, hermanos. Continuamos entonces. Ahora viene la oración que tenemos en este momento. Esta oración está a cargo de nuestro hermano Leoniel Daniel desde el Bello México. Sí, allí, Daniel, te voy a pedir una petición de oración que hicieron en esta noche por la familia Andino. Esta familia Andino tuvo una pérdida familiar y entonces la petición es que por favor ores a Dios en consolación a la familia. Y también, por supuesto, por la plataforma, por nuestro hermanito Rigo y su recuperación, por el crecimiento de la plataforma y que Dios nos siga bendiciendo en esta hora que viene la sección de preguntas y comentarios. Entonces, tiene lugar, hermanito León. Gracias, hermanito. Tiene lugar. Adelante con la oración. Gracias, hermano. Vamos a elevar a nuestro Dios nuestra oración y pues igual que por el tema que se nos acaba de exponer, ¿verdad? Es un tema muy, muy interesante. Gracias, hermanos. Vamos a ponernos en manos del Señor. Soberano Padre que moras en los cielos, gracias. Gracias te damos, Señor, por esta buena noche que nos estás concediendo. Gracias, Señor, porque has permitido que este grupo de varones pusiera un alto, Señor, en sus actividades cotidianas para poder dedicar este tiempo a ti, Señor, en oración, en alabanzas, pero también, Padre, aprender más de tu santa palabra. Gracias, Señor, por permitirle a nuestro hermano Tomás el privilegio de ser el portavoz de tu palabra en esta noche y a nosotros también la oportunidad de escucharle. Señor, gracias por todo. También queremos poner en tus manos, Señor, todo este grupo de varones que conforman este ministerio, esta plataforma. Gracias, Señor, porque hasta hoy se ha mantenido. Ha sido muy edificante, ha llenado muchos espacios vacíos y gracias, Señor, porque pues ha sido estable el grupo de hombres que han estado aquí. Pero también rogamos, Padre, para que tú nos permitas seguir compartiendo con otros hermanos, con otras personas, para que siga creciendo, para que sean más varones los que puedan edificarse a través de la comunión, pero también a través de tu palabra. Señor bendito, te suplico por los hermanos que dirigen esta plataforma, por los que están pendientes, comprometidos, entregados, Señor, a esta obra, a organizar, a invitar a los participantes, a programar, a recordarnos, a dirigir en el momento de la reunión. Todos, Señor, los que están comprometidos con esta noble causa, suplicamos tu bendición por cada uno de ellos. Especialmente, Señor, tú conoces la situación de nuestro hermano Rigoberto, tú sabes, Padre,
las situaciones que le han mantenido. Y te queremos suplicar que le sigas permitiendo la recuperación de su cuerpo, porque sabemos, Padre, que su espíritu, su alma siempre están puestos y más que dispuestos. Padre, gracias por cuidarlo, gracias por varones como él y por todos los que participan aquí. Señor, también queremos poner en tus manos una petición muy especial. Gracias, Señor, porque por los hermanos que confían y comparten sus necesidades, especialmente por la familia Andino. Tú los conoces mejor que nadie. Tú sabes dónde están, dónde se encuentran, quiénes la conforman. Y sabes, Señor, la pérdida que han tenido. Sabes la aflicción, la necesidad. Por eso, Padre, tú que todo lo conoces y tú que sabes consolar y sabes sacarnos de toda angustia, queremos poner en tus manos a cada uno de ellos, para que conforme a tu gracia y a tu misericordia, les permita, Señor, el confort que su alma necesita. Padre eterno, te suplicamos, pues, por todos los que estamos aquí, por las familias que estamos representadas, por las mujeres que están detrás de cada varón, por los hijos, que son los primeros, Señor, que nos toca, a los primeros a los que nos toca ministrar, servir, dar buen ejemplo, testificar. Gracias, Padre, porque es el primer punto de partida para que podamos ejercer un liderazgo efectivo en las congregaciones donde nos has puesto. Te suplicamos que bendigas, Señor, a las familias, especialmente a nuestras esposas, para que con su apoyo, su actitud, su conducta, puedan dar un respaldo importante al ministerio que cada varón tiene. Padre, permite que todas las familias nos mantengamos entregados a ti y que no nos dejemos, bendito Señor, contagiar por las tendencias del mundo, sino que nos mantengamos cada uno sujetos a quien nos debemos, Padre, y a quien debemos hacerlo, porque es lo que tú nos has pedido. Padre eterno, gracias por esta noche, por este estudio, por esta palabra, y te pedimos que sigas bendiciendo la sección que a continuación viene de comentarios, de preguntas, que también, Señor, son de mucha edificación. Gracias por todo. En el nombre santo de nuestro Señor Jesús, te suplicamos todas estas cosas y te agradecemos. Amén. No se le escucha, hermano Carlitos. Micrófonos. Oh, gracias, hermanito. Sí, decía dándole las gracias a nuestro hermanito León por esa elocuente, bella oración. Sí, que nos ha conectado con nuestro Padre Celestial. Amén, amén. Muchas gracias, hermanito León. Bueno, continuando, hermanito, continuando. Aquí rapidito les cuento que se conectaron 56 personas, hermanos, 56 hermanos. Los he estado contando, algunos salen, otros entran, pero los que entran son diferentes. Un total de 56. Muy bien, hermano, entonces pasamos a la sección de preguntas y comentarios, una sección también muy entretenida, en la cual también aprendemos. Preparen su manita, su pregunta, su comentario. Y entonces el hermano Robert Montero, que es el siervo del Señor, él va a estar oficiando este espacio. Él estará pendiente para ello. Nuestro hermanito Tomás Faría también estará pendiente por si él va a responder alguna pregunta. Tiene lugar, hermanito Robert. Muchas gracias, hermanito. Buenas noches. Desde allá de la bella República Dominicana.
Tiene lugar, hermanito. Muchas gracias, hermano. Dios me le bendiga. Dios me le guarde a todos. La paz de Dios sea con todos. Amén. De inmediato, hermanos, pasamos a las preguntas y comentarios. Si algún hermano tiene su manito levantada, por favor, nos lo puede expresar. De inmediato veo a nuestro querido hermano José Corea, quien le damos de inmediato el tiempo. Tienen que tomar en cuenta, hermano, el tiempo. Ayúdennos ahí, por favor, para que el hermano Malvin no toque la campana. Adelante, mi querido hermano José Corea. Adelante, hermano José. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Y muchas gracias, hermano, que hizo la oración por los familiares andinos que perdieron a murió una hermana en la iglesia de Cristo de la Vega. Bueno, gracias, hermano Río, por esa excelente exposición. Y aquí nace preguntas. Estamos claros, mi amado hermano, que los profetas, usted sabe que en otras denominaciones se hacen llamar profetas y apóstoles. Ellos se basan en Efesios 4:11, en cual dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estamos claros nosotros como Iglesia de Cristo en la función de un profeta del Antiguo Testamento. Dios, pueblo, Dios, profeta, pueblo, pueblo, profeta, Dios. Pero ahora en día, pues hay muchos que andan ahí pregonando que son apóstoles, que son profetas. La pregunta es, ¿eso es correcto? Que en la actualidad estén haciendo ese tipo de tomando esos títulos personales, y a la vez, hermano, pues esto implica que hay mucha confusión al momento de que ellos hacen sus exposiciones a las personas, ¿verdad? Es decir, si no está bien ilustrado, si no lee la Biblia, entonces definitivamente lo pueden confundir, ¿verdad? Entonces, mi hermano, esa es la pregunta, si es correcto lo que hoy se aplique en eso de ser apóstol, eso de ser profeta. Porque en la iglesia de Cristo salió un apóstol aquí en Honduras. Entonces, es bonito aclarar esto, mi hermano, porque ayuda como dice el lema del retroalimentarnos, ¿verdad? Es bueno que de pronto algún hermano tiene esa duda, y si no la hay, pues bendito Dios. Gracias, mi hermano Perrillo. Bendiciones. Un abrazo. Muchas gracias a usted, hermano José Corea. ¿Algo que agregar, hermano Tomás? Bueno, en esa pregunta lo que quiero mencionar, hermano, es que la epístola a los Efesios, ¿no?, a la cual cita, en realidad esa epístola fue escrita de manera universal, ¿no? Y no fue escrita propiamente a la iglesia de Éfeso. Si la carta hubiese sido a la iglesia de Éfeso, entonces se podría pensar de que pues está hablando pues de sus apóstoles, de sus profetas, ¿no? Pero sabemos que la epístola a los Efesios pues no fue escrita propiamente a la iglesia de Éfeso, es una carta universal, ¿no? Porque se cree que la carta original pues, no tenía ese destinatario que dice en Éfeso. Y por lo tanto, el contenido mismo, la naturaleza misma de la epístola habla de la iglesia universal, ¿no? Entonces, por eso, generalmente yo lo llamo como la epístola eclesiológica, porque habla de la iglesia. Entonces, está hablando de los apóstoles y profetas como fundamentos de la iglesia, está hablando de la iglesia universal, ¿ya? Entonces, no se puede mencionar de profetas, apóstoles, como que tuviera en la iglesia local, pues, ¿no? No está hablando de la organización de la iglesia local, de la organización de la iglesia universal. Y en eso nosotros sabemos que la piedra principal de Cristo, el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿no? Y de manera general menciona ahí a los pastores y maestros, ¿no? Básicamente eso.
Muchas gracias, mi querido hermano Tomás. ¿Alguien más con pregunta, comentario, sugerencia? Tenemos algunos minutos. Pueden levantar su manito virtual o hacer seña y así le damos el pase de estos 3 minutos. Entre tanto, bueno, aquí tenemos a nuestro hermano Rigoberto Chamalé. Adelante, hermano Rigo. Muchas gracias, mi hermano Robert, por el pase. Realmente solo para agradecerle al hermano Tomás por esta clase tan enriquecedora. Muy amplio el hermano para explicar, muy profundo, muy conciso, muy directo. Realmente, Hermano, perdón, disculpe, hermano Rigoberto, pero el hermano José Corea tiene abierto su micrófono y hay ruido externo que no permite escuchar bien. Disculpe, hermano. muchas gracias, hermano Milton. Decía agradecía a nuestro hermano Tomás por este tema tan enriquecedor, realmente, tan directo, tan claro, tan profundo, bien explicado, la paciencia que tiene el hermano para explicar cada punto, y realmente esto viene a enriquecer más nuestros conocimientos. Gracias, hermano Tomás, por la forma en que lo ha explicado. Hermano, creo que ha sido bastante amplio en cada punto de los que tomó, y creo, hermano, que en ese proceso estamos todos en la extensión del reino, realmente, que es lo que anhelamos, que la extensión del reino, que el reino de Dios cada día se esté extendiendo. Y agradezco mucho, hermano, porque la historia que usted ha dado, hermano, es una historia bastante profunda de lo que nos ha explicado en esta noche. Así que agradezco, hermano Tomás, ese esfuerzo que usted hace para compartirnos esta clase. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, hermano Tomás. Gracias a usted, hermano Rigo, por la participación. Hermano Tomás, ¿quiere agregar algo? Hermanito, creo que ya expresó lo que procuré explicarlo, y espero que haya sido, pues, ¿no? Claro, ¿no? Los puntos que he explicado, ¿no? Cualquier duda, pues estamos para aclarar, pues. Amén. Gracias, hermano Tomás Parillo. En lo que se deciden algunos hermanos, que nos quedan unos minutos, indicamos los comentarios. Nuestro hermano Joel Guerrero, así como nuestro hermano Arnaldo, nuestro hermano Rigoberto Chamalé, el hermano Carlitos Abello, igual que nuestro hermano José Bello, expresan la gloria a Dios por las canciones emitidas por nuestro hermano, quien ha expresado a través del canto estas alabanzas. Así que, hermano Nelson, la bendición de Dios para usted, según nuestros hermanos. Nuestro hermano Filogonio cita Mateo 25:34, el reino preparado desde la fundación del mundo. Gracias, mi hermano, por el tema, ya que es controversial esto del reino de Dios, cuando siempre ha estado solo, faltaba como podríamos entrar, y esto ya lo sabemos por medio de Cristo. Un solo camino para entrar al reino de Dios, y esto está en la Biblia. Solo hay que seguir estudiando y aceptar lo que Dios manda, y podremos algún día estar con Cristo y el Padre. Bendiciones, mi hermano Tomás Parillo. Saludos desde Mexicali. Dios con nosotros. Eso expresa nuestro querido hermano Filogonio. También nuestro hermano Nelson nos dice: mi amado hermano, muy buenas noches. Fue un privilegio estar con ustedes. Dios le bendiga. El hermano José René Rosa expresa lo siguiente: gracias, hermano Tomás Parillo, por compartir este tema tan importante, de mucho aprendizaje. Por favor, si comparte el material, me daría mucho gusto recibirlo.
Dios le bendiga. Nuestro querido hermano Fausto Piña dice, gracias por esa excelente exposición y explicación. Estamos en la extensión del reino de Dios y Cristo nos entrega al Padre como reino. Dios nos gobierna por Cristo, nuestro Rey. Nuestro querido hermano Javier Estrada nos avisa que estará viajando para Juchipila, eso en México, el próximo miércoles y regresa el 5 de abril. Pide la oración para que Dios le dé protección. Vuelvo entonces a dar una revisión y aquí tengo a mi hermano Malvin Maradiaga. Adelante, hermano Malvin, el tiempo es suyo. Gracias, hermano Robert, por el pase que me da. Piedad. Gracias, mi hermano Tomás Parillo, por ese tema tan profundo, lo que es el reino. Es tan extenso ese tema y tan importante como todos los siervos de la iglesia del Señor deben de conocerlo, deben de saber el reino, qué es el reino. Y fue tan importante ese tema que Jesús se pasó todo el tiempo hablándole a los apóstoles acerca del reino. Además, murió, fue sepultado, resucitó y anduvo 40 días más hablándoles acerca del reino. Y una profecía tan exacta que le dijo a Pedro fue, a ti te daré la llave del reino. Tal vez en ese momento Pedro no entendió cuál es esa llave del reino, pero hoy nosotros que lo vemos ya escrito, entendemos cuál es ese reino, cuándo utilizó la llave Pedro para abrir ese reino, lo cual da inicio a la iglesia, que es el reino de Cristo Jesús. Y es ese reino que muchos hoy desconocen, muchos no entienden cómo es y en qué forma podemos entrar a ese reino. Ya nos toca a nosotros como siervos, como hijos de Dios, ir a predicar ese reino de los cielos, ese reino es que Cristo Jesús es el rey, como lo profetizó Daniel en aquel tiempo, que vendrá un reino que no será jamás destruido, dice, y ese reino es celestial, el reino celestial, no el reino terrenal como muchos creen hoy en día. Así es que, amado hermano, muchas gracias y creo que es un tema de gran importancia a nosotros. Como le digo, nos toca hablar acerca del reino, tanto como el Evangelio de Cristo, hablar del reino, cómo debemos estar nosotros, debemos de comportarnos y estar nosotros dentro de ese reino, y que eso, a través de eso podemos nosotros llegar a esa vida eterna como Dios nos ha preparado a través de Cristo Jesús. Gracias, hermano Tomás, por este tema tan importante. Buenas noches. Hermano Tomás, ¿algo que agregar a lo que ha dicho nuestro hermano Malvin? Bueno, gracias por su comentario, ¿no? Y creo que todos estamos en ese camino, ¿no? De ir profundizando, de ir aprendiendo más. No nos quedamos con la leche espiritual, ¿no? Sino que procuramos comer la carne, ¿no? Entonces, estamos masticando algo de carne, ¿no? Así que a veces cuando comemos carne, también la carne tiene huesito. Entonces, con mucho cuidado. Bendiciones. Amén, amén, mi hermano. Mis amados, en virtud de que no veo más manito levantada, damos entonces por entendido lo que ha expresado nuestro hermano Tomás Parillo, buen maestro, con buen manejo y léxico y de manera detallada sobre el tema de la profecía o del reino de Dios. Así es que si no hay otra cosa que quieran comentar, me permito pasar a nuestro querido hermano Carlito y en su defecto a nuestro hermano Rigoberto estos micrófonos. Paz de Dios, amados hermanos, y antes de abandonar la sección, pregunto a nuestro hermano Tomás Parillo si tiene un consejo final. Queridos hermanos, solamente vamos esforzándonos por estudiar, pues, ¿no? Los libros proféticos y el Antiguo Testamento, pues, hay bastante profecía, pero que podemos sacar buenas lecciones, ¿no? El apóstol Pablo decía que debemos escudriñar, ¿no? Para sacar lecciones para nuestra vida espiritual. Así que todos esforcémonos siempre y creo que este espacio, ¿no? Justamente es ese tiempo donde cada uno, pues, no tenemos un mensaje, una lección que compartir
y Dios me da la oportunidad de compartir esta noche con ustedes, pues, ¿no? Y gracias más bien por su paciencia. Gracias a usted, hermano Tomás. Amén, amén. El hermano Juan Luis con otros hermanos solicitan el material. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hermano Carlos, paso a usted los micrófonos. Dios le bendiga. Feliz noche. Sí. Amén, amén, hermanito Roberto. Gracias a usted, hermanito, por oficiar esta encantadora sección que es preguntas y comentarios. Muy bien, todo claro. Gracias a los participantes. Y de igual manera, hermanito Robert, me sumo a tu exposición en el sentido de pasar los micrófonos ya a nuestro hermanito Rigoberto para que él nos despida en buenas noches y un hasta mañana de una forma general como él siempre lo sabe hacer. Muy bien, hermanito Rigoberto. Ahí le entrego pues esta sección de que es oficial esta prestigiosa plataforma. Muchas gracias, hermano. Adelante, hermanito Rigo.